Morí en los rayos del sol, la niebla de un día sin luz, y luego en la tarde serena huyeron mi angustia y mi pena. Soñaba aquella tarde con tus besos, sentíame feliz con tu regreso, y al verte de nuevo ante mí cantaba en mis sueños así. Una vez, solo te vi una vez, y te amé, solo bastó una vez. Hoy no sé si me faltará tu cariño. Ay de mí, estoy solo sin ti. Solo tú me sabes comprender. Siempre tú para poder vencer. Nunca más, yo te lo juro, vida mía, nunca más podré vivir sin ti.
Buenos Aires tiene de noche y de día mujeres tan lindas que no las cambiaría. Sin hablar de mar ni despreciar a las inglesas, y sin humillar ni sin desdén por la francesa. Buenos Aires tiene mujeres tan lindas que uno ya pierde la razón y da el corazón. Hoy el canyengue de esta milonga porteña linda, no hay que te pise el pollo. Ayer creí que por Medellín y Tucumán iba a morir de amor.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, estimadas embajadoras, estimados embajadores, directora general del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, estimados compañeros de la Embajada de España en Polonia y de sus distintas consejerías, con el embajador a la cabeza, don Ramiro Fernández Bachiller, bienvenido a tu casa, embajador. Queridas amigas y queridos amigos todos, antes o después, todos los hispanohablantes incorporamos a nuestra familia a una niña que se llama Mafalda. A ella y a sus amigas y amigos, y también a su hermano pequeño. Susanita, Libertad, Felipe, Miguelito, Manolito y Guille. Hay quienes lo hacemos con todo el cariño del mundo, quienes no nos imaginamos el mundo sin su mirada. Hay quienes lo harán con reserva y habrá también quienes lo hagan a desgana e incluso de mal grado. Pero todos, creo poder decir, sabemos que en nuestras vidas hay una niña que a la manera de Pepito Grillo, de la voz de las conciencias, llama nuestra atención sobre diversos aspectos de eso que llamamos nuestra vida y nuestro mundo. Pero nos llama mucho más la atención cuando quienes conocen a Mafalda y la hacen también suya son las gentes de otros países. Y eso también sucedió en Polonia. Vamos a tener la ocasión de, en esta presentación, tener a dos de las personas, yo no sé si decir que más han hecho por Mafalda en Polonia o decir a las que Mafalda más les ha ayudado a entender también Polonia, aunque solo sea por cuestiones de sopas, etc. Gracias a Magdalena Juszczyk, periodista cultural que llevará el encuentro que va a seguir después de esta segunda parte de la presentación, y a Carlos Marrodán Casas y Filipo Wojcinski, sabremos cómo llega Mafalda a estas tierras. Pero es importante hoy, tanto más, 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, o Día de la Tierra, sin más, no perder de vista esa visión que después verán ustedes en la exposición. Pero yo creo que la persona que más y mejor aquí nos puede hablar de Mafalda, y sin la cual esta exposición no habría sido posible, es la embajadora de la República Argentina en Polonia, doña Alicia Irene Falkowski, a la que le voy a pedir que sea ella la que venga a hablarnos de un señor de origen español, subrayo, aunque solo sea porque compartimos algo, que se llamaba Quino, y de todos esos personajes y todos esos universos que creó para que nosotros, 60 años más tarde, sigamos dándole vueltas a este mundo que me temo yo que no hemos acabado de arreglar demasiado. Embajadora, por favor. Qué cometido tan ambicioso que me ha dejado Abel
Muchísimas gracias. Sus excelencias, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy agradecidos por una presencia tan importante. A todo el cuerpo diplomático acreditado que nos visita hoy, que nos acompaña hoy también, muchísimas gracias. Estimado señor director del Instituto Cervantes de Varsovia, don Abel Murcia Soriano, señoras y señores, es con enorme alegría que me presento hoy ante ustedes para rendir homenaje al extraordinario talento de Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino. Su penetrante visión del mundo, expresada a través de sus dibujos, se ha convertido en la voz de generaciones. Hoy celebramos su obra y, en particular, la tira que le dio fama mundial, Mafalda. Mafalda, la niña común y corriente, con su peinado característico y su mirada inocente, se ha convertido en un ícono no solo de la cultura argentina, sino también del discurso social mundial. De sus labios salen preguntas y reflexiones que nos hacen pensar sobre el estado de la humanidad, nuestras decisiones cotidianas, sus consecuencias y los problemas ya globales. A pesar de su corta edad, no teme expresar sus opiniones y sus comentarios, a menudo profundos y filosóficos, resultan fáciles de entender para lectores de todas las edades. Quino, a través de Mafalda y sus amigos Manolito, Susana, Felipito, Guille, creó un microcosmos en el que cada personaje representaba distintos aspectos de la sociedad. Sus dibujos, aunque sencillos, estaban impregnados de un profundo humanismo y comentario social, expresados a menudo con un guiño. El estilo artístico de Quino, su capacidad para expresar ideas complejas a través de líneas y formas sencillas, le convirtieron en un maestro de la sátira y del comentario social. La exposición de hoy no es solo una oportunidad para admirar la obra de Quino, sino también para reflexionar sobre el mensaje que transmiten. Mafalda, con su preocupación por la paz mundial y la justicia social, nos recuerda que cada uno de nosotros es responsable de nuestro planeta y de las generaciones futuras. Esta exposición no habría sido posible, obviamente, sin la dedicación y el esfuerzo durante meses, créanme, meses, de varias personas e instituciones. Por ello, quisiera expresar mi más sincero, mi más profundo agradecimiento al director del Instituto Cervantes de Varsovia, a don Abel Murcia Soriano y a su asistente, Malgorzata Zaborowska, por su excelente disposición, permanente disposición, increíble paciencia y maravillosa hospitalidad. Al jefe del Departamento Cultural del Instituto, donde se me escapó, a don José, está siempre tan modesto ahí al fondo, pero don José Luis Perales se ha transformado en una persona indispensable para nuestra difusión cultural y de esta manera realmente quiero honrar el trabajo que a lo largo de los años ha hecho con la embajada y en estos pocos meses que yo estoy acá, pero lo ha hecho conmigo con una generosidad prácticamente difícil de describir, incomparable. A nuestros invitados y a los intérpretes de Mafalda, a don Carlos Marrodán Casas y don Filip Lobodziński, a los señores Luisa y Marcelo Almirón, que nos deleitarán bailando tango después, y al señor Iván Giovannucci, representante oficial de Quino para Europa y Asia e iniciador de todo este evento, sin cuya buena voluntad y generosidad realmente totalmente disponible no hubiéramos podido llevar este acto a cabo. Los invito entonces a que me acompañen en un viaje por el mundo de Mafalda y de Quino, lleno de humor, sabiduría
pero por sobre todas las cosas, esperanzas para un mundo mejor. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Czy nas słychać? Czy nas słychać? Chyba teraz tak. Muchísimas gracias por acudir a este encuentro tan importante para todos nosotros. Para mí es un gran honor que podamos encontrarnos a propósito de esta exposición. Seguimos construyendo la destrucción del mundo, disculpen las molestias, dura hasta el 24 de junio. Entonces los medios polacos tienen la posibilidad de acudir, conocer a la protagonista de esta tarde. Y tenemos tiempo nosotros los periodistas, yo soy periodista, me ocupo de cultura y me llamo Magda Juszczyk, trabajo en la radio RMF Classic y mis colegas en esta tertulia que me intimidan bastante son Carlos Marrodán Casas, traductor de literatura de lengua española al polaco, que también traduce del portugués y del francés, lo cual me impresiona enormemente, pero también tradujo usted a Mafalda hace décadas y por eso le rindo un homenaje y le agradezco que haya contribuido a que la conozcamos nosotros los polacos, y Filip Łobodziński, que también es periodista, traductor, pero el hecho de que sea periodista también me moviliza más. Usted dice que ha sido periodista, pero yo creo que es una profesión que no se puede abandonar. Pero por supuesto es traductor de 2 tomos de Mafalda, editados en Nasza Księgarnia, una casa editorial a la que le debemos esta aportación. Y muy buenas tardes a todos aquí presentes. Voy a comenzar por una pregunta un poco banal. ¿Cómo ha comenzado, cómo ha surgido esta protagonista? Y quiero también referirme a la percepción polaca. Me parece que fue una publicidad de lavadoras. ¿Cuándo nació? Bueno, fue en los años 60. Sí, fue en los años 60, y perdonen mi infección de garganta. Kino creó un personaje para una publicidad de electrodomésticos, si bien recuerdo. Porque, bueno, he conocido esta historia hace tiempo, pero fue una publicidad que finalmente no se publicó, pero como había creado un personaje interesante, lo quiso aprovechar. Un personaje muy especial en aquel entonces y hasta hoy día. Kino mismo dijo en cierto momento que le espanta ese personaje y su historia y su alcance mundial. Entonces, ya son 60 años de su existencia. Nos encontramos aquí para celebrarlo. Y yo diría también que Kino, como un creador experimentado, sabía cuándo terminar estas tiras de prensa y sabía que pasados estos más de 10 años podría repetirse. Entonces lo dejó. Y podemos decir que es una obra completa en este sentido de que no tiene puntos débiles. Hablo de la Argentina, de Mafalda Argentina. 60 años es increíble.
que siga tan actual, pasados 60 años. Bueno, Shakespeare también sigue siendo actual, aunque hayan pasado más años. Bueno, yo diría algo a propósito del cómic como tal, de que nos contamos con un mensaje serio por parte del TVO, del cómic. Posiblemente sea un cliché y una forma paternalista de tratar este arte, porque sabemos, por otra parte, que es un mensaje muchas veces importante. Yo no soy especialista en ello, pero son dos cosas diferentes. Los cómics como tal y las tiras de prensa es otra cosa. Y las tiras de prensa envejecen más pronto, porque deberían hablar de actualidades, de cosas que interesan a los lectores del periódico en el que aparece esa tira. Y Mafalda sobrepasó su entorno natural de prensa. Hay que recordar que como acaba de decir Philip, eran tiras de prensa y no eran cómics que aparecían con forma de libros y tenían una vida aparte. Las tiras de prensa se publicaban en la prensa, en los diarios. Y entonces o aparecían a diario o aparecían cada semana y eran un comentario. Normalmente aparecían en la última página del periódico y eran un comentario a la realidad, a la actualidad. Era un comentario a lo que los lectores habían vivido los últimos días. Y ahí está la fuerza de las tiras de prensa y la desgracia de las tiras de prensa, porque caían rápido en desgracia porque se desactualizaban al referirse a la realidad inmediata. Y Mafalda ha vencido las tiras de prensa, ha vencido la prensa y este límite nacional de Argentina, porque resulta que Mafalda y sus amigos, sus comentarios, su forma de vivir la realidad, su actitud frente a la realidad, siguen siendo actuales casi en todo el mundo. Si he leído bien en internet, ha sido traducida a 31 lenguas. Bueno, para ser tira de prensa es un récord. Hay pocos fenómenos parecidos. Peanuts, Mafalda, Gilbert, tal vez, pero no soy experto en este género. Posible, hay personas que puedan añadir algo, pero la historia de Mafalda nos impresiona. Mafalda no envejece, sigue teniendo unos 6-7 años y sigue impresionando. Yo quisiera compartir mis experiencias como polaca que ha vivido aquí en aquellos tiempos, pero también me quiero referir a los 60 aniversario de la creación de Kino y también el Día Internacional del Libro y el Día Internacional de la Tierra. Hoy, precisamente, y por eso nos acercamos a este tema que también trató Mafalda. ¿Ustedes creen que entra dentro del espíritu de Mafalda estos temas que refleja la exposición que se inaugura esta tarde? Bueno, es posible. Podemos creerlo. Mafalda
podía subirse a una escalera y gritar para que la oiga el mundo entero, todos los santos y todas las ONGs y organizaciones internacionales, y sucedió, y aquí estamos. Fue así, me parece. ¿Quiere añadir algo? No. Las tiras de prensa utilizan pocas palabras. Esa es una de sus características principales. Bueno, algunos signos, etc. No sé cómo se crea el ambiente de la exposición. Yo he entrado un rato y tengo una impresión de que refleja el fenómeno de la publicación en los periódicos que antes tenían un papel más importante, y usted, don Carlos, tiene esas reflexiones. Bueno, yo soy viejo y sentimental, todo lo que sea viejo me gusta, y como ve, estoy un poco agachado y siento de esta manera precisamente, y me alegro mucho que el fenómeno de Mafalda y sus amigos siga vivo, porque yo creo que pocas cosas han quedado vivas de aquella época, porque el cine de aquellos tiempos ya no se puede ni ver. El cine, me refiero al cine, que en polaco suena kino, como el nombre del autor de Mafalda. Yo creo que usted, como periodista, podría defender el papel de la prensa. Bueno, yo añoro los tiempos cuando comencé como periodista, porque nos hacíamos preguntas, investigábamos cada uno por su cuenta cuál es la verdad que nos rodea. Queríamos actuar en nombre de nuestros lectores, oyentes. Hoy día el modelo de periodismo es diferente, es más bien en nombre del capital de la casa editorial o de la empresa, y lo que importa es el volumen de recepción y no la calidad de las preguntas que nos planteamos. Mafalda vivió en los tiempos cuando el periodismo, bueno, yo entonces tenía 5 años cuando ella comenzó a publicarse. Carlos tenía unos años más que yo, pero yo no conozco los medios de comunicación argentinos de aquel tiempo, pero creo que entonces posiblemente hubiera más sinceridad. Hoy día podemos estar en el lugar donde pasan las cosas, relatarlas en tiempo real, pero al fin y al cabo sabemos menos, porque no tenemos una tira de prensa que me lo comentara de alguna manera, con la percepción de una niña pequeña que es más madura que muchos mayores. A mí me gustaría que hubiera niños como Mafalda hoy día, y no sé si existen. Estoy pensando cómo fue Argentina de aquel momento. Entiendo que ustedes han ido por diferentes caminos, diferentes caminos para llegar a Mafalda, Argentina. ¿Pueden describirme aquella realidad? Yo no puedo describirlo, porque lo que es sorprendente es que Mafalda se creó como un comentario a la realidad argentina, pero posteriormente resultó que no
este no fue su límite, porque yo llegué a conocer a Mafalda a través de publicaciones españolas. Una casa editorial lo publicaba en un formato de libro, de un formato muy raro, y en un momento, durante uno de mis viajes a España, pude ver que todos mis amigos hablan utilizando expresiones, el lenguaje de Mafalda. Eso despertó mi interés y, bueno, volví a Polonia con todos estos libritos que se habían publicado. Y la verdad es que la realidad de Mafalda, sus comentarios, lo veía por dos caminos. Se refería a su realidad inmediata, pero también fue la realidad española y también la realidad polaca. Además, estos comentarios de Mafalda, el mundo, el universo de Mafalda, su relación con el universo en Polonia, adquiría una importancia increíble, porque cuando la ley marcial en Polonia, muchos comentarios de Mafalda fueron absolutamente acertados. Y yo me acuerdo de los tiempos cuando intentaba convencer a los editores polacos a publicar las tiras de Mafalda, y cuando les presentaba algunas historias me dijeron: no, la censura no lo va a permitir. La primera edición de Mafalda se publicó apenas en 1991, es decir, tras la transición, o sea, iniciada la transición. Entonces, la realidad argentina resultó punto de referencia para el mundo entero, porque los problemas de Mafalda y sus amigos resultan universales, sin importar dónde surgen ni qué comenta Mafalda. Es increíble si lo comparamos con la sencillez de estas tiras en blanco y negro. Mafalda finalmente fue una película, convertida en una película, en viñetas en color. Pero ya no es Mafalda. A esto puedo añadir algunos aspectos de la actualidad de Mafalda. Su actitud para con la justicia social. Esto sigue vigente, sigue actual, hoy en día igual que entonces. Por supuesto, en estas tiras hay muchísimas referencias a cosas de los cuales ya nos hemos olvidado: la guerra de Vietnam, el conflicto entre China, Unión Soviética y Estados Unidos. Eso ya tiene una dimensión distinta en estos momentos. Por ejemplo, la popularidad global de los Beatles. Ella pertenece al grupo de los que no aceptan esta música. Prefieren la música local. Pero también lo que es importante para mí es que hay un llamamiento a la justicia social, aboga por la paz, y algo que se repite como un hipo también en Polonia: lo de igualdad de géneros, lo de convencer a la madre de que se dejó limitar a ser ama de casa y se olvidó de sus sueños de ser pianista. Entonces, ella misma tiene la culpa. Por supuesto, las expectativas sociales la empujaron, pero sus decisiones la hicieron convertirse en ama de casa. Solamente Mafalda no lo acepta. Mafalda tiene otro plan para su vida, y tiene un plan que es mucho más cercano a lo que llamamos la huelga de mujeres en Polonia. Es muy importante este aspecto, porque como niña, mirando estas escenas, cuando el padre en el sillón lee el periódico, hasta me acuerdo de la ropa que lleva la madre. Para mí, como lectora,
es un tema que yo siento fuera de la expresión verbal. Es como inconsciente. Eso demuestra la importancia de las palabras de Mafalda. Además, Mafalda es tan actual por la lucha por la tierra. Bueno, también es un tema del día. La paz, justicia social, educación política, derechos humanos y la cultura en la vida diaria. Es algo que yo apreciaba muchísimo siendo, bueno, una niña de hecho. Pero también creo que vale la pena percibir a Mafalda como una protagonista, como un objeto de imaginación popular, un elemento de una atracción turística que está sentada por allí en su banquito cerca de la casa donde teóricamente vivía. ¿Es un lugar de peregrinación o es un kitsch turístico? Yo no conozco Buenos Aires, pues yo estuve en Buenos Aires un día y medio, pues no puedo aportar mucho. Pues llevas un día y medio más que yo en Buenos Aires. Ivona Vujicic me ha comentado de la sección de cultura de la Embajada de Argentina. Me mandaba fotos de su visita a Buenos Aires, enseñando pasando por la ruta de Mafalda. No, bueno, yo creo que para Mafalda sería escéptica en cuanto a eso, porque no se trata de... O sea, no era su propósito de convertirlo todo en dinero y para convertirse en un símbolo un poco kitsch. Pero, y ser la Estatua de la Libertad, pero la Estatua de la Libertad también se ha vuelto kitsch por ese exceso de simbólico, porque la gente lo mira sin pensar qué hay detrás, sin la inscripción que viene debajo. Es simplemente una señal que es una obra que ha sobrepasado todas esas fronteras. Y, por ejemplo, a Quino se le trata igual que grandes autores argentinos como Borges y Cortázar. Es una gran victoria de Quino, que su sentido de humor, que logró un lugar permanente en la cultura, sobrepasó los límites de la cultura popular, porque las tiras es la cultura popular. Y Quino, a través de Mafalda y otros protagonistas, con esta línea tan simple y clara, con ese sentido de humor, permitió ampliar su horizonte, llegando a todos los receptores de la cultura popular en el mundo entero. Es algo que consiguen teóricamente. Son los que trabajan solamente como al margen de la gran cultura. Bueno, no es que yo tenga algo en contra de bancos. Es que crear monumentos es como clavar en un lugar, quitar las alas, cortar las alas. Y dentro de lo posible cerca del Palacio Presidencial. Y cuando levantamos monumentos a Mafalda, vale la pena que tengamos presente que hay algo más aparte de ello, que esto es lo superficial, un homenaje superficial, pero lo que vale la pena es conocer lo que quiere decir Mafalda. Yo creo que en nuestra idea que tenemos de Mafalda hay alguna incoherencia y yo creo que es el momento
cuando en la vida de una niña polaca, de repente en su vida aparece Mafalda, publicada en un papel de color gris, la portada sí en color, y Mafalda me invita a visitar su mundo. Y Mafalda me parece una interlocutora en este mundo hispanohablante y originalmente argentino. Busca al interlocutor maduro. O sea, es una niña que a través de su sinceridad provoca reflexión en los adultos. Es esta incongruencia, porque yo la conocí como una compañera de la misma edad, dispuesta a salvar el mundo, que habla de la responsabilidad social y no sé qué. Es un error en la percepción de Mafalda desde la perspectiva polaca. Yo creo que es simplemente lo universal, porque Mafalda puede satisfacer a los lectores jóvenes, pero al mismo tiempo entablar relación con las personas maduras. Ella misma no tiene ningún problema. Se comunica fácilmente con sus amigos y sabe crear problemas para buscar respuesta en los adultos. A mí me parece que Mafalda, quien mejor la interpretan son los adultos. Yo creo que los niños no lo tienen tan claro. Quino lo publicaba en un periódico normal para gente adulta. Posiblemente los niños comenzaron a leerlo, a percibir el fenómeno de Mafalda, pero ella tuvo esta magnífica suerte como de Winnie the Pooh, que es literatura de niño, pero quienes más gozan de la lectura son los adultos. Y posiblemente quien goza más es el lector que lo conoce siendo niño y luego vuelve a la experiencia como persona adulta. Tiene una perspectiva y una percepción más amplia. Yo voy a defender mi posición, pero Philip, ¿usted quiere añadir algo? Bueno, yo creo que es lo óptimo. Que Mafalda le dé a uno este don auténtico de interés infantil por el mundo y luego, siendo ya adulto, apreciar las otras capas, que estas preguntas no son para nada tontas ni ingenuas, son asuntos importantes que deben preocuparnos siempre. Es increíble lo que vuelve a nosotros tras la percepción infantil. Bueno, yo desgraciadamente llegué a conocer a Mafalda siendo adulto, pues tengo solamente una perspectiva. Yo de verdad no me acuerdo, pero las librerías ofrecían lo que ofrecían. Uno no tanto compraba como conseguía libros. Este fue algo que se publicaba como un anexo al periódico Literatura na Świecie, Literatura del Mundo. Es que la idea fue publicar la literatura del mundo infantil y comenzaron con y yo tuve que elegir de 10 volúmenes unas tiras, 40, una enorme responsabilidad, ¿no? Sí, me acuerdo que ya sabía que pretendía hacer, pero hubo un redactor
Yo creo que no le pagaron a Quino ni un céntimo de derechos de autor y que lo inventaron como una obra cuyo autor fue el señor Malhare, porque hacía... Y salió todo esto de forma increíble. Pero bueno, se publicó, que es lo más importante, y llegó a los lectores. ¿Y qué siente uno? Es un honor para mí poder poner esta pregunta al traductor, porque es el placer de conocer a la protagonista en su idioma original, pero luego la responsabilidad de trasladarla a otra cultura. ¿Usted estaba consciente que esto se iba a ser tan importante? No, yo simplemente quería compartir el placer, la alegría de conocer a Mafalda, que me permitió cambiar un poco la forma de pensar sobre mí mismo, sobre el mundo, sobre los niños. Yo creo que es una obra literaria que supera otras obras literarias por expresar una idea en 3 o 4 viñetas, de expresar más que en una novela entera. Entonces es la forma de ese sarcasmo, de broma, de brillantez, de rebelión. Y además, en un país, estamos a principios de los 90, apenas comenzada la transición, todavía tenemos toda la carga de la época pasada. Y todas esas definiciones, el mundo de Mafalda lo hacía yo por placer, yo creo que para el traductor lo más importante es poder compartir su propia vida, por su amor y el afán que sienten por una obra, compartir el objeto de su amor. Y como esos amigos no conocen el idioma, hay que facilitarles el acceso y traducirlo. Es interesante ver una traducción automática hecha por inteligencia artificial. Łukasz Wójcik precisamente está enseñando aquella edición que yo recuerdo de mi infancia. Ahora me siento muy conmovida. Te agradezco mucho esa aportación. Entonces ahora les voy a confesar de que lo conozco de memoria, y las escenas cuando la madre le dice a Mafalda: come la sopa, si no la comes no verás tele. No verás la tele. Y entonces tenemos una viñeta en la que ella está comiendo rápido y dice: a veces me da asco mi propia persona, me doy asco yo misma. Y es lo que recuerdo desde mi infancia. Bueno, ahora les voy a enseñar. Y esta naranja, ustedes seguramente tienen ese tipo de magdalenas de Proust, recuerdos de la infancia. Un suspiro y una pregunta a Philip. Cuando aparecen esos tomos en una Polonia diferente, ¿cuál es su reflexión? ¿Quiere compartir sus vivencias o es un ejercicio intelectual dirigido a los lectores? Yo he llegado a Mafalda de otra manera. Fue la casa editorial que se ha dirigido a mí y no fui yo el inspirador como fue en caso de Carlos. Carlos inspiró a una editorial y en mi caso fue al revés. Bueno, mejor que no diga tal vez nada más, pero yo
me estuve asombrado e incluso aterrorizado, porque pensé que es imposible hacerlo. Yo también tuve la misma reflexión, porque pensé que debería ser un superhombre. No, pero no hay ningún subhombre debajo de mí. Entonces, yo me he dado cuenta, incluso antes, de que al traducir lo que me divierte es lo difícil. Cuanto más difícil sea, más disfruto. Y esta era una forma totalmente nueva para mí, porque nunca traduje una tira de prensa. Hice algo de Disney, pero muy poca cosa. Y en este caso yo sabía que es una literatura digna de premio Nobel, porque yo no me opondría que Quino recibiera premio Nobel por lo que escribió. Y entonces sentía una gran responsabilidad a diferentes niveles. Una cosa es el respeto a esa fuerza simbólica y práctica que representa Mafalda en su lengua original, en español, y traducirlo a otra lengua y a otra cultura, porque no se trata solo de traducir la lengua, sino es una traducción de un mundo al otro mundo. Es una gran responsabilidad. Y además vienen cuestiones técnicas, es decir, el texto tiene que caber en el globo, en el bocadillo, porque nuestras lenguas tienen diferentes dinámicas, hay diferentes expresiones, y a veces una frase polaca análoga a la frase española es mucho más amplia, pero también puede ser al revés. Una frase compleja, larga, puede resumirse en pocas palabras en polaco. Además, vienen los juegos de palabras, que son intraducibles, cosas intraducibles. Aquí tengo algunos ejemplos que puedo compartir con ustedes de frases intraducibles. No eran emociones, era un trabajo muy duro. Y yo algunas veces no he sido capaz de transmitir el humor del original. Porque si no tuviéramos una imagen, yo podría hacer algo, pero la imagen, el dibujo, da un contexto y tengo que atenerme a él. Entonces hay una escena donde Mafalda está sentada a la mesa y tiene un recipiente y dice: esta leche tiene nata. ¿Nunca te fijas si tiene nata? Estás en contra del control de natalidad. Bueno, esto es intraducible al polaco. Entonces, ella habla de leche con nata, pero nata se puede desarrollar natalidad y el control de natalidad. Ese juego de palabras en polaco no existe. Estuve pensando 2 semanas qué puedo hacer con esta frase y finalmente llegada a la conclusión de que puedo hablar de sopa en vez de leche. Y entonces le dice Mafalda en mi traducción: ¿por qué en vez de sopa me das una crema? ¿Estás en contra de la cremación, incineración, a decir la verdad? Y entonces hay otra escena donde Mafalda, bueno, habla con un personaje que encarna los valores burgueses. Va en coches de lujo, etcétera. Esas son sus ambiciones.
Y Mafalda, al contrario, quiero cambiar el mundo, tenemos que construir el mundo, construirnos a nosotros mismos. ¿No piensas seguir una carrera? Es la pregunta. Es decir, carrera en sentido de una profesión. Y Susanita está reflexionando y dice carrera, bien, y se imagina una foto de la señora doña Sonia Clotilde en compañía de su hijito. Siguió la 7ª carrera. Y la foto representa a Susanita en un hipódromo observando la carrera de caballos. En polaco eso es intraducible al polaco. Las palabras son muy diferentes. Entonces he ido pensando a ver qué puedo decir. Bueno, estoy con el niño. Entonces, bueno, se dirigen a un palacio a participar en una fiesta. Bueno, aquí un atraco a pleno sol, también aparece esta frase, no sé cómo sería en el original. ¿Tiene algún ejemplo más? El padre de Mafalda está obsesionado con las plantas, tiene macetas, les echa agua y oye de la tele una voz. Hablan de las plantas y plantas fabriles, es decir, de fábricas, no se puede traducir al polaco. Entonces, han hablado algo de parcelas y de parcelas de plantación, porque Mafalda le interesan esas cuestiones y pude reemplazar un tema por el otro, pero siempre el traductor puede perder. Sois humanos y entonces les voy a enseñar estos 2 tomos espectaculares, preciosos, y les agradezco la colaboración. Debería enseñarlo estando de pie. Ustedes seguro conocen estas ediciones. Voy a dejar esos libros aquí mismo. Ese es el formato original. Hay diferencia entre un gran traductor y un pequeño traductor. La grafomanía no duele. Ha dicho que le gustaría conocer niños como Mafalda en nuestra sociedad, niños que nos serían capaces de hacer preguntas difíciles de contestar, nos asombrarían, asustaría. Bueno, me parece que cuando apareció este folleto, yo recordaba principios de los 90 y aquí aparece el año de edición 1985. Era todavía la época antigua de Polonia. Aparece, me parece, no sé si veo bien, aparece Snoopy por ahí. Bueno, o sea, que ya he comentado que había un dibujante polaco que añadió lo suyo y manipuló un poco las viñetas. Bueno, en aquel momento a las niñas se educaba para que fueran niñas buenas, bien educadas, y aquí tenemos una niña rebelde, una
niña que aboga por el individualismo, un pensamiento autónomo, y es una paradoja. No sé si aquí en Polonia es un aspecto que es importante para el público, porque para mí sí, yo me alegro mucho de que tenga este aspecto. Pero es algo nuevo en Polonia. Sí, sí, también muy importante como un elemento educativo. Ya me gustaría, pero yo pensaba que iba a venir más gente, porque todavía queda muchísimo por hacer. Es que hay que continuar promocionando a Mafalda, porque sigue siendo un fenómeno presente solamente en una burbuja. No es tan popular, tan reconocible como lo merece. Porque yo creo que merece entrar en los libros de texto, posiblemente en perfil ampliado, para los que quieran enterarse de más cosas. Pero yo creo que es un material educativo claramente. No sé, escuela básica, secundaria. Yo me he confundido en cuanto al año y veo que también elegí tiras que podrían tratarse como comentarios sobre la realidad polaca. Yo creo que pocos nos acordamos, pero la realidad polaca de entonces, un poco militar, gris, y Mafalda observa cómo esos carros policiales pasan por la calle, y Mafalda dice que llevan vitaminas para la democracia. Todo esto no se pudo publicar entonces, fue demasiado temprano. Philip ha expresado su descontento con el aforo. No, pero yo creo que la mayoría aquí son personas para quienes Mafalda habla en su idioma natal. Por eso también la gente de Argentina, España, otros países hispanohablantes pueden conocer nuestra perspectiva, que seguramente es algo que les puede enriquecer y puede hacerles sentirse orgullosos. Bueno, Philip y yo esperábamos que este iba a ser apenas el primer libro, y resulta que tuvimos que esperar muchísimos años para que finalmente le acudiesen a Philip y para traducirlo. Y yo me acuerdo que yo mismo andaba con este volumen enorme, con todas las tiras de Mafalda, intentando encontrar una casa editorial interesada en publicarlo. Pero bueno, hay cosas que tienen que esperar al momento oportuno. Yo pensaba que Mafalda iba a ser un fenómeno de masas universal en Polonia. El sentido de humor, estos niños, cada uno con su carácter tan especial. Y fíjense en que Kino, con estas habilidades satíricas de percibir el mundo, nos presenta un abanico de personajes infantiles que, siendo mayores, podrían pegar unas hostias, y estos niños saben convivir, se aceptan recíprocamente. O sea, es una lección de tolerancia. Sí, sí, es increíble. Miremos alrededor cómo... O sea, es un gran mérito de Kino que no trata de forma sarcástica a ninguno de estos personajes. Y Manolito, Miguelito y Felipe
los trata con un cariño, yo diría que un cariño checo. Es un gran honor poder hablar con ustedes sobre esta protagonista. Es un personaje casi bíblico. Solamente quiero añadir entonces que usted dice un folleto. Uno iba a la librería esperando otro volumen y yo sentí mucho que no hubo continuación, no hubo otro volumen. Y yo creo que simplemente tenemos que aceptar que en estos tiempos de exceso de todo y otras generaciones no buscan estos 2 volúmenes para describir y conocer el mundo y tener una fuente de citas cariñosas, conmovedoras, que nos animen a luchar. Pero creo que hay que pensar que todavía el mundo está esperando a Mafalda. Claro, yo creo que además estos 2 volúmenes se pueden comprar, pero cuando se venda el último volumen, se acabó. Tienen la editorial ha comprado derechos para una sola edición. Y yo no promuevo la venta porque yo ya he cobrado lo mío, no voy a cobrar ni un zloty más. Pero lo que me importa es que se agote esta tirada. ¿Por qué no nos trasladamos a la radio? Vamos a hablar allí sobre Mafalda sin traducción simultánea al español, pero a ver, puedo una pequeña anécdota para finalizar, es que acaba de venirme a la memoria. En la Cátedra de Estudios Ibéricos de la Universidad de Varsovia, de la que se graduó Filip, porque yo creo que hay aquí muchos estudiantes y profesores, existía algo que se llamaba Círculo Científico de los Iberistas. Y durante un tiempo, anualmente, hacíamos bailes ibéricos. En los años 80. Y me acuerdo que en una de estas fiestas, la gente de este círculo científico, todos venimos en camisetas con inscripción Círculo Científico de los Iberistas y el retrato de Mafalda. ¿Hay fotos para documentarlo? Seguro que habrá fotos. Es que fue muy difícil porque nosotros tuvimos que hacerlo nosotros con nuestras propias manos y lo tuvimos que hacer de forma anual, artesanal. Bueno, entonces tenemos que continuar en la radio y vamos a grabar un podcast. Bueno, hemos quedado. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los que han sentido a Mafalda en su corazón. Muchas gracias.